Desde tiempos inmemoriales, la rosa ha cautivado a la humanidad. Presente en jardines, monumentos y leyendas, esta flor común pero extraordinariamente bella ha adquirido un rango especial a lo largo de la historia. En este video exploraremos el fascinante viaje de la rosa, desde sus orígenes hasta su significado cultural, sentando las bases para descubrir sus valiosas propiedades. La rosa tiene una larga historia acompañando a los seres humanos. Se sabe que ya 3000 años antes de Cristo se cultivaban variedades en Oriente en la antigua China. En Occidente, su presencia se remonta prácticamente a toda la historia conocida. Esta planta pertenece a un grupo llamado la rosácea, compartiendo genética con frutales y otras plantas de la agricultura y la jardinería. Las rosas silvestres, con unas 2000 especies repartidas por casi todo el planeta, excepto Oceanía y Sudamérica, tienen su origen principal en el continente euroasiático, con grupos específicos en Europa, África y Asia, y otro grupo en Norteamérica. Estas rosas silvestres son la base de todas las rosas que cultivamos hoy en día. Para entender la diversidad actual, es crucial distinguir entre rosas antiguas y rosas modernas. Consideramos rosas antiguas a todas aquellas que se cultivaban en los jardines antes del siglo XIX. De estos grupos primigenios surgieron muchas de las rosas que conocemos. Entre las rosas antiguas más importantes se encuentran la rosa alba o rosa de York, conocida desde la Edad Media y símbolo de monasterios y la nobleza, la rosa gallica o rosa de Francia, cultivada intensamente en la Edad Media en Italia, España y Francia, y madre de muchas variedades, la rosa damascena o rosa de Damasco, posiblemente llegada a Europa a través de Al-Ándalus y muy apreciada por su aroma, y la rosa centifolia, también de Oriente Medio, y muy cultivada en los Países Bajos. Otras rosas antiguas relevantes son las rosas almizcleras o rosa mosqueta, valoradas por su perfume, y las rosas virginianas de Norteamérica, importantes en el paisajismo inglés del siglo XVII. La asombrosa variedad de rosas no es solo fruto de la evolución natural, sino también del trabajo del ser humano. Desde el medievo ya se realizaban variaciones en los cultivos, pero fue a partir de finales del siglo XVIII cuando se intensificó la búsqueda de nuevas variedades para los jardines. Un hito importante fue la llegada a Europa, a través de las expediciones coloniales, de variedades orientales como la rosa sinensis, la rosa Banksiae y la rosa rugosa. Una cualidad revolucionaria de estas rosas era su capacidad de reflorecer, a diferencia de las rosas europeas de floración única. La mezcla de la rosa sinensis con la gigante europea dio origen a la rosa de té, apreciada por su follaje, tamaño y fragancia, y especialmente por su capacidad de reflorecer. A comienzos del siglo XIX, Josefina Bonaparte reunió una impresionante colección de 250 variedades en su castillo de Malmaison, contribuyendo a popularizar las rosaledas y el cultivo de la rosa. En el siglo XIX, la rosa se convirtió en la planta estrella del jardín victoriano, extendiéndose a todo tipo de jardines. La hibridación continuó, dando lugar a nuevas categorías de rosas. La suma de la rosa damascena a otras especies originó la híbrida perpetua, la cual a su vez, fusionada con el híbrido de té, creó el híbrido de té en 1879. Esta nueva generación de rosas, con su floración refloreciente, flores grandes y tallos erguidos, marcó un antes y un después.
Otro avance importante fue el cruce de la rosa multiflora y la rosa sinensis, que produjo las polianas, matas bajas con multitud de flores reflorecientes. Posteriormente, el cruce de híbridos de té con polianas dio lugar a las floribundas, y el cruce de híbridos de té con floribundas creó las grandifloras, rosales altos con abundantes flores abiertas, muy populares en la actualidad, aunque a veces con menor aroma. Más allá de su belleza, la rosa ha estado cargada de simbolismo a lo largo de la historia. La rosa representa la perfección y el amor, como en la leyenda de Cupido y Venus. Su uso en banquetes, bodas y cementerios subraya su importancia en momentos clave de la vida. Los colores de las rosas también tienen significados. El blanco se asocia al funeral, al amor de la madre y al recuerdo. El rojo a la pasión y el deseo. El rosa al cariño, la gratitud y el hogar. Y el amarillo a la amistad y el reconocimiento. Finalmente, regalar rosas se interpreta como una oportunidad para el perdón y la reconciliación. Y hasta aquí nuestro video de hoy. En nuestro próximo episodio, revelaremos los mejores secretos para cultivar las rosas en nuestro jardín y disfrutar de su compañía y de su aroma. Te invitamos a seguir explorando el maravilloso mundo de las rosas con nosotros. Gracias por acompañarnos y dejarnos tu valioso like. Suscríbete a nuestro canal y ayuda a difundir el conocimiento de la naturaleza y sus bondades.